El ejercicio este que vamos a hacer es el 34, campo directo y campo reverberado de una máquina, en realidad sí, sería de una sala con una máquina. Dice, se considera una sala de máquina de dimensiones 6 por 620 por 310. La sala solo tiene una puerta de 1,2 por 2,20 y una máquina funcionando está en la sala ubicada en una de sus esquinas. Su nivel de potencia sonora se muestra en esta tabla y hay 6 personas paradas también presentes en la pieza. En todo el ejercicio nos interesan los resultados de la banda de 500 Hz. En la tabla se muestran los coeficientes de absorción de las distintas superficies y para las personas se supone una determinada absorción salva. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sala, un pequeño dibujito. Eso. Ahí va. Y tenemos una puerta, esto tenemos más o menos, son 3 metros de altura, 3,1, 6 metros y 6,20. Después nos dice que la máquina está funcionando en una de las esquinas, vamos a considerar que está puesta en esta esquina, que hay 6 personas paradas en algún lugar de la sala. Vamos a hacer una personita por 6. ¿Y qué más nos dice? Y que hay una puertita. Una puerta de 1,2 por 2,10. Una puerta acá. Bueno, entonces, ¿qué nos piden? Primero que nada nos piden determinar la directividad de la fuente. Si está apoyado en una esquina, ¿cuál sería el Q de la fuente? ¿4? Si está en una esquina sería... No, 8. Claro, perfecto. Sería 8. ¿En dónde tendría que estar para que sea 4? Claro. No, una esquina, pero entre dos paredes, digamos. Claro, en un diedro, digamos, entre dos superficies nomás. Buena palabra es. Tendría que estar, por ejemplo, acá, digamos. Bien. Ahora, sí, una cosa que podemos ver, que está bueno ver, es lo siguiente. Si nosotros consideramos, bueno, particularmente que el Q va a ser el mismo para todas las frecuencias, podemos determinar como en decibeles lo siguiente. Nosotros hacemos esta cuenta con el Q, en este caso es el Q igual a 8, solo para tenerlo en cuenta. Esto nos da 9 dB. ¿Bien? Ahora, si yo, en vez de posicionar la fuente acá, está posicionada en campo libre, este valor, en este caso sería 1, y esta relación me daría 0 decibeles. Entonces, en base a una fuente puesta en campo libre, si vamos aumentando el Q, vamos aumentando el nivel percibido, digamos, a una determinada distancia. O sea, comparando siempre con una fuente en campo libre. Está bueno verlo eso porque, por ejemplo, también si lo tenemos en cuenta de esta manera, si por ejemplo yo tomo un Q igual a 2, ¿cuántos dB por encima de considerarlo en campo libre sería? Vamos a decir 4 veces 4. Digo, como para ir teniendo en cuenta estas diferencias. Estos serían 3 dB, estos serían 6 dB. Entonces, a medida que vamos aumentando el Q en base 2, digamos, vamos a ir aumentando 3 dB. Una sutileza nomás como para tener en cuenta y saber que si, por ejemplo, tenemos una fuente que sabemos el nivel de presión sonora en campo libre, bueno, después teniendo en cuenta el Q, rápidamente podemos pensar
en cuánto más de nivel de presión tendríamos dentro de un recinto si sabemos que el Q, por ejemplo, en este caso es 8. Bueno, después nos dicen calcular el aporte del campo directo en el nivel de presión sonora medido en el punto ubicado a 6 metros de la máquina. Bien, entonces, ¿cómo podemos obtener ese LP directo a 6 metros? ¿Alguien recuerda? Tenés que hacer LP total menos LP reflejado, ¿no? Bueno, ese podría ser un modo, pero en este caso no, o sea, ¿a qué te referís con el LP reflejado? Pensemos que estamos... A la parte, no me acuerdo cómo era, a la parte reflejada, a las reflexiones, digamos. Claro, pero fíjate que en este caso, nosotros imaginemos que tenemos un micrófono acá y estamos midiendo a 6 metros. Por ejemplo, acá tenemos 6 metros. ¿No? Entonces, si tenemos el dato de la potencia y tenemos la coeficiente de directividad en este punto, lo que podríamos hacer en realidad es, con el nivel de la potencia más 10 logaritmos del Q sobre 4pi por la distancia, obtener este nivel de presión sonora directo, porque simplemente estamos calculando este valor. ¿Me explico? Claro, igual. Sí, creo que me mezclé con conceptos de la unidad anterior. Claro, por ahí... Perdón, entonces con sumarle 9 dB a esa fórmula, que es la que ya teníamos de IAP, daría bien. ¿A cuál fórmula decís? La que acabas de escribir. No, porque acá estamos Eso, teniendo... Claro. claro, perdón, no, sí. No, que acá estamos teniendo en cuenta una distancia de 6 metros en particular, con una potencia particular. Yo lo que o sea, esto que comenté acá nomás era para comparar dos situaciones. Y lo voy a dejar claro así no se confunde. Eso que decías, Agustín, em, es válido si vos considerás en la fórmula original que el Q, o el numerador en realidad, no el Q, es 1. Porque si vos sacás, digamos, ese 10 logaritmo de Q como propiedad del logaritmo, como una suma que sea más 10 logaritmo de Q, básicamente lo que le está sumando es el índice de directividad. Pero si vos ya tenés el Q dentro de ese argumento del logaritmo, no tenés que volver a sumarle 9dB. Únicamente lo haces si en el numerador de ese logaritmo del nivel de presión tenés un 1. Perfecto. Ahí va. Tal cual. Bien, gracias, Mike. Esto básicamente lo que yo les decía era comparar si, por ejemplo, nosotros tenemos acá tenemos una fuente y acá tenemos una determinada distancia y está irradiando en campo libre. Bueno, acá vamos a tener un LP, o sea, un nivel de presión en campo libre, por ejemplo. Ahora, si de repente esta fuente que la ponemos acá, la apoyamos sobre una superficie completamente reflectante, el Q va a ser igual a 2 y vamos a tener este nivel de presión sonora en campo libre más 3 dB de acá, por ejemplo. ¿No? Y entonces así, si de repente lo llevamos a una pared así, vamos a tener un Q igual a 4 y 6 dB y así. Es simplemente como para tener una comparación directa si de repente tenemos este dato. Simplemente eso a modo de comentario. Entonces, bueno, o sea, ¿queda claro esto? Sí, perfecto. Oye. Entonces, bueno, nos dicen que trabajemos en la banda de 500 Hz. ¿Verdad? Acá. Entonces, este nivel de presión sonora directo, simplemente lo podemos calcular como este es 56 dB más 10 logaritmo del Q, que sería 8, sobre 4pi y nos están diciendo que a 6 metros. 6 metros al cuadrado.
Y esto nos da 38,5 dB. Fíjense que acá estamos calculando simplemente el sonido directo. O sea, esto, o sea, lo que está llegando en línea recta a un determinado punto de recepción a 6 metros de la fuente. Después nos dicen calcular el aporte de campo reverberado en el nivel de presión sonora. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta en este punto? El R de la sala, ¿no? Tal cual. Entonces, si quisiéramos calcular el nivel de presión reverberado, sería lo mismo, o sea, el nivel de potencia de la fuente más 10 logaritmo, pero en este caso, como dijeron recién, nos va a interesar la constante de sala R. ¿Bien? Y ahora, ¿de qué depende esta constante de sala? ¿De qué va a ser? Perdón, ¿el 4S de ahí de dónde sale? Este 4 sale de tener en cuenta la intensidad en campo reverberado. ¿Digo bien, May? Que el Sí, proceso o sea, completo. todo el desarrollo del nivel de presión en relación al nivel de potencia sale de establecer que la condición dentro de un recinto es semejante, digamos, a un campo difuso, y entonces la intensidad en el campo difuso está definida como la presión eficaz al cuadrado sobre 4 ρ 0 C. Entonces, ese 4 sale de ese campo difuso. Bien. Entonces, bueno, tendríamos que averiguar este valor. Bien. Entonces, constante de sala quedaba definida por la superficie total, por un coeficiente de absorción promedio, sobre 1 menos ese coeficiente de absorción promedio. Ahora, ¿cómo obtenemos este coeficiente de absorción promedio? ¿De qué va a depender este valor? De la superficie. Si vemos acá el esquema y tenemos estos datos, y tenemos más datos también. Tenemos los coeficientes de absorción de cada una de las superficies, y a su vez nos están diciendo que hay 6 personas que también influyen en la absorción para esta situación en particular, donde tenemos una sala con gente. Si fuera, por ejemplo, la sala sin gente, bueno, entonces tendríamos en cuenta solamente esto, que son los coeficientes de absorción para cada uno de las superficies de la sala. Entonces, a ver si me puedo llevar esto. La vida es eso que pasa mientras me ven usar el OpenBOard. Entonces, bueno, tenemos que calcular este valor de R. Y este coeficiente de absorción promedio va a ser lo siguiente. Va a ser la sumatoria de cada una de las superficies por la absorción, no, la absorción promedio no, la absorción de cada una de las superficies en sí sobre la superficie total, a lo cual le vamos a agregar la absorción en Sabin de cada una de las personas, que es en metros cuadrados, permítame poner esto, por la cantidad de personas, que en este caso son 6, n personas. Fíjense que estamos agregando una absorción extra por sobre lo que serían las componentes simplemente de la sala.
Fíjense que esto nos da en metros cuadrados, esto también, y esto como es un coeficiente, no tiene unidad. Entonces, bueno, simplemente habría que calcular cada una de las superficies. Por ejemplo, vamos a poner superficie de pared. Tenemos, sería 2 por, son 3,1 metros de altura. Si alguien quiere haciendo las cuentas, estaría bueno. Por 6 metros, que era uno de los lados, más 2 por de vuelta 3,1 por el otro lado, creo que era 6,2. 6,2. Esto en metros cuadrados. Y después tenemos la superficie del techo, que va a ser igual a la superficie del piso. Y esto va a ser igual a 2 por 6. No, perdón, este 2 no. Sería 6 por 6,2 metros. Voy a hacer un pequeño dibujito acá si no me pierdo. Bastante feo. Bueno. Ahora que lo pienso, también teníamos una puerta. Entonces, a este valor de la superficie de la pared, va a haber que restarle la superficie de la puerta. ¿Digo bien? Tenemos 1,2 por 1,2 por 2,2. Esto nos va a dar un determinado valor. Y a su vez también tenemos la superficie de la puerta, que es eso mismo. 1,2 por 2,2. Bien, entonces tenemos todas las superficies para cada una de estas, tenemos, perdón, la superficie en metros cuadrados de para cada uno de estos coeficientes de absorción. Y entonces, ¿qué nos estaría quedando? Habría que multiplicar cada una de estas por su coeficiente de absorción. A ver, vamos a hacer la prueba. Esto sería para calcular el alfa promedio. El promedio nos termina quedando superficie de la pared por el alfa de la pared más superficie del techo por el alfa del techo más la superficie del piso por el alfa del piso más la superficie de la puerta por el alfa de la puerta más esta absorción Sabin de las personas por la cantidad de personas sobre la superficie total. Bien, todo este cuenterío, si me permiten, voy a dar el resultado, que yo lo tengo hecho, pero básicamente es hacer toda esta multiplicación con estos valores. Perdón, ¿ese A es el coeficiente de absorción de las personas? Este es el coeficiente de absorción de las personas en Sabin, en realidad, o sea, perdón, no es un coeficiente no es un coeficiente, es, digamos, la absorción considerada en metros cuadrados para una persona promedio parada. Es un valor en metros cuadrados. Se le suele llamar área de absorción porque justamente está en metros cuadrados. Es como una equivalencia en sí. ¿Se entienden las cuentas y los valores que habría que poner? Y no, de últimas lo hacemos. Digo, para no por ahí perder tanto tiempo con los números puntuales.
Yo las superficies las calculé, si me das los alfa. Bueno, los alfa están acá. Sería para el techo 0,5, paredes 0,06, el suelo es 0,21 y la puerta es 0,05. Bueno, vamos a copiar. El del techo da 18,6 en total, o sea, Esto, sí. 18,6. Eh, y el del piso asumo que da igual. Sí, el del... No, tiene otro porque, coeficiente. claro, tienen distintos coeficientes. Eso está bueno tenerlo en cuenta. Ahora, a mí lo que me interesa es que veamos lo siguiente, que sería esto. A nosotros nos están diciendo que esta área de absorción de las personas son 0,44 metros cuadrados por persona, entonces sería por 6. Y eso hay que tenerlo en cuenta dentro de este coeficiente de absorción promedio. Para acelerar un toque, esto a mí me terminó quedando 0,31. Es este coeficiente de absorción promedio para esta situación en particular donde tenemos esas superficies y esas personas ahí adentro. ¿Bien? Ahora, entonces con este valor, nosotros vamos a poder obtener lo que estábamos buscando, que era... que era la constante de Sala. Entonces, si tenemos que el alfa promedio nos quedó 0,31, ahora sí, este R sería la superficie total, que es, lo voy a poner con un costadito, total 112,84 metros cuadrados. Entonces nos queda 12,4 metros cuadrados por 0,31 sobre 1 menos 0,31. Fíjense que la constante de Sala nos está dando en metros cuadrados. Y a fin de cuentas, tendríamos que el LP reverberado igual a la potencia para 500, esto lo estamos haciendo todo para 500, para la banda de 500 Hz, que es lo que nos pidieron en el enunciado, que eran 56 dB. Dios, ¿cómo hay que escribir? 56 dB más 10 logaritmos de 4 sobre este valor de R, que da 50,69. 50,69, gracias. Vamos a darle como 7 metros cuadrados. 50,7. Y esto total estaría dando 44,9. 45 dB. Buenísimo. Bien. Entonces ya tenemos el nivel de presión que aporta el campo reverberado y tenemos el nivel de presión que aporta el campo directo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Y ahora nos dicen deducir el nivel de presión sonora total medido en el punto de medición. O sea, ¿cuál sería el punto de medición? A 6 metros de la fuente. 6 metros de la fuente, tal cual.
Entonces, simplemente lo que podríamos hacer, tendríamos un nivel de presión total, y podríamos decir que es la suma energética de esos dos valores que teníamos recién. ¿Sí? Tendríamos el P directo, por 10. Esto saldría de despejar el nivel de presión sonora total para cada uno de estos valores. Más 10 LP reverberado sobre 10. A ver, este valor era 38,5. También podrías usar la de que tiene la suma del Q sobre 4pi por R cuadrado más 4R dentro del logaritmo, ¿o no? Claro, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Lo que pasa es que como, o sea, sí, se puede usar tranquilamente, pero como te va Sí, o sea, llevando, acá ya tenemos esto. claro, que está, porque ahora vamos a ver lo siguiente. Pero sí, esa fórmula tranquilamente la podrías usar, porque ya calculamos CLR y ya obtuvimos los datos necesarios para llegar hasta ese punto que decís. Está perfecto. Entonces, esto De una. es 45 dB. Bien. Entonces, el nivel de presión sonora total en ese punto, para esta condición en particular, de esta sala, nos termina quedando algo como... ¿Alguien hizo la cuentita? 45,87. Perfecto. 45,87. ¿Qué onda con este nivel de presión total? Si vemos estos valores que tenemos acá, ¿qué podemos decir? Y que a 6 metros estás más en el campo reverberado que en el campo directo. Tal cual. Fíjense que el aporte del campo directo, o sea, como vemos que el nivel de presión sonora total es muy similar al nivel del campo reverberado, entonces quiere decir que el campo directo no está aportando mucho a este nivel de presión sonora total. ¿Y cómo podríamos corroborar eso? ¿Con la distancia crítica? Perfecto. Perfecto. Lo que podríamos hacer sería buscar la distancia crítica y ver qué relación guarda con esa distancia que nosotros estamos calculando, a la cual estamos midiendo. Entonces tenemos una distancia crítica que es 0,14 por la raíz cuadrada de Q por R. En este caso sería Q igual a 8 por una constante de sala que nos había dado algo de 50 y pico de metros, ¿no? 0,7. 50,7. Perfecto. Metros cuadrados. Queda 2,8. ¿Cómo? Queda 2,8. 2,8, perfecto. Fíjense que nada, que esto está en metros cuadrados y con la raíz se me va, esto me termina quedando en metros, como debe ser. Entonces, si nosotros estábamos midiendo a 8 metros y la distancia crítica es 2,8, perdón, estábamos midiendo a 6 metros, la distancia crítica es 2,8, quiere decir que estamos dentro del... o sea, que el aporte va a ser mayoritariamente del campo reverberado. No sé si se acuerdan, uno de los gráficos, si por ejemplo nosotros tuviésemos en cuenta, o sea, a ver, ¿qué pasaría si en vez de medir a 6 metros, midiésemos a 7 metros, 8 metros?
y lo mismo también, el único aporte prácticamente es el del campo reverberado. Tal cual. Obviamente, si por ahí, o sea, si nos vamos alejando, el aporte siempre va a ir dependiendo más del campo reverberado. Ahora, si nos vamos acercando, bueno, este ya va a empezar a influir de a poquito. Uno de los gráficos que habíamos visto en esta parte era si esto es distancia en metros y esto sería nivel de presión sonora en dB. Habíamos visto una curva que era algo así y que a partir de un momento se planchaba. Ahora, o sea, el momento en el cual se plancha es esta distancia crítica, justamente. Esto no es, digamos, no tiene un quiebre abrupto, sino que es una zona a la cual se va contorneando. Pero sí, lo que decimos es que si tenemos una distancia crítica, que sería esta, bueno, acá el aporte del campo directo y el campo reverberado va a ser igual justo en esta franja, digamos, en esta distancia crítica. Ahora, este valor que está acá, el nivel, es justamente este aporte del campo reverberado, que contempla la constante de Sala. ¿Sí? 4 sobre R. Y este valor máximo directo, valor máximo, digamos, sería lo que corresponde al directo. Perdón, Gaspar, Sí. ¿me podrías mostrar de nuevo el resultado de recién, de cuando sumaste campo directo y reverberado? ¿Esto de acá? Sí. Ahí estaría siendo más grande el campo reverberado que el directo, ¿no? El nivel. Claro. Entonces la primera pendiente sería como positiva, ¿puede ser? ¿A qué te referís con la primera pendiente? Em, que la recta esa que va con pendiente negativa corresponde al campo em, directo. Claro, esto sería distancia. Lo que pasa es Pero a que la esto vez el es la campo... suma, o sea, perdón, claro, yo dije mal, esto no sería el campo directo solamente, sino que sería el campo directo más el reverberado. Entonces, a medida que va pasando, Ahí va. sí, o sea, si nosotros los disociamos en sí, por eso ahí estaba la joda del ejercicio de que te hacía calcular primero uno y después el otro, que vos puedas ver que dependiendo de la distancia, cuál de los dos va a aportar más. Si De una. nosotros nos vamos acercando a la fuente, este valor va a empezar a disminuir y este valor va a empezar a aumentar. Perdón, este valor no va a empezar a disminuir. Mentira. No va a empezar a disminuir porque es constante. Depende de la constante de Sal y de la potencia de la fuente. Esto no va a disminuir. Pero sí este va a aumentar. Lo que disminuye cuando nos alejamos es justamente el aporte del campo directo. Claro. Y el reverberado, lo que decís, es que es siempre igual. Claro, tal cual. Perdón, ahí dije burrada, pero es lo que se ve en el gráfico. Es una constante.